puede trabajar un psicólogo comunitario, porque sabemos, el psicólogo clínico trabaja en su clínica, el laboral trabaja en una empresa, el forense trabaja con la fiscalía, pero ¿de dónde trabaja el psicólogo comunitario? ¿Con quién trabaja el psicólogo comunitario? No todos tenemos la suerte de estar en la función pública, por ejemplo, y de repente tenemos que trabajar con entidades y podemos trabajar, por ejemplo, con las gobernaciones, o se puede trabajar también con las municipalidades locales, desarrollando lo que es un poco las intervenciones sociales o proyectos sociales o planificaciones estratégicas. Son todas áreas en donde sí o sí el profesional va a establecer una línea de base, o sea, saber en qué empieza, con qué empieza, para ver cuánto es lo que ha trabajado. Porque si yo no determino un lugar desde donde voy a medir mi trabajo, pues no voy a saber qué conseguir. Si yo no tengo una planificación donde digo, yo quiero desarrollar esto, ¿cómo voy a saber si hice mucho, hice poco, hice bien, me faltó, no me faltó? Yo necesito entonces tener este dato, que es justamente el diagnóstico, en este caso comunitario. Y también para el tema de investigación. ¿Sí? Las investigaciones, ya sean cualitativas como cuantitativas, requieren la recolección de diferentes tipos de datos, y vamos a ver ahora en qué nos pueden ayudar estas herramientas. Entonces, las características necesarias serían las siguientes. Siempre yo les hablé de lo importante que es el tema de que sean de código abierto, de que no generen que yo no tenga que pagar una licencia para que pueda utilizar. ¿Por qué esto es muy importante? ¿Por qué tiene que ser de código abierto? Para que cualquiera pueda hacerlo, exactamente, que no tenga que depender de que yo tenga o no tenga plata para pagar una licencia, ¿verdad? ¿Colaborativas a qué se refiere? Cualquiera puede aportar. Acuérdense que acá nosotros estamos hablando de que un diagnóstico no es solamente lo que a mí me parece, sino lo que de repente otra gente puede opinar o otra gente puede aportar otros datos. Entonces, ¿cómo hacemos para juntar todos esos datos en una sola fuente, en un solo lugar, y poder contrastar la opinión, las fotos, el video, la encuesta, ¿verdad? La entrevista, que son todas formas de ir recolectando datos? Responsivas le denominamos aquellos sitios, o sitios responsivos, aquellos sitios que se adaptan al aparatito que estamos usando para entrar, ¿sí? Entonces, ustedes van a ver que entramos, por ejemplo, a la página de un diario, y si entramos en una computadora sale como más grande. Si entramos desde el celular es más chiquitito, ¿verdad? Si entramos en una tablet es intermedio. Entonces se adapta al dispositivo que nosotros estamos utilizando. Eso se le denomina responsivo. Entonces, que yo pueda utilizar en cualquier parte. Antes era muy común hacer investigaciones solamente en computadoras. Hoy la mayoría de la gente investiga inclusive en sus teléfonos celulares. Ojalá sea así, ¿verdad? Y que todos utilicemos los celulares no solamente para redes sociales y memes, sino también para generar investigación, ¿verdad? También tienen que ser interoperables. ¿A qué se refiere esto? Que se pueda abrir en cualquier sistema operativo y plataforma. Porque si solamente yo tengo algo que puedo abrir con Windows, o solamente puedo abrir con el sistema operativo de Macintosh, entonces otra vez eso, cuando yo quiero compartir, la otra persona va a tener de otro sistema operativo y no va a poder abrir. O algunas veces queremos compartir y se desarma todo lo que nosotros hicimos en un sistema operativo. Entonces, por eso es importante que sea también interoperable, que se pueda abrir desde cualquier sistema operativo. Que sean actualizables, y también otra cosa importante, como va a ser colaborativo y nuestros tiempos no siempre coinciden, tiene que ser accesible las 24 horas, los 7 días de la semana. Hay gente que trabaja de madrugada, hay gente que trabaja los domingos, hay gente que trabaja en horas, o como tiene un trabajo en horario de oficina, recién fuera de ese horario puede trabajar, y otra gente que no. Entonces cada uno aporta en el horario que puede. Por eso tiene que ser también accesible en cuanto al horario. Y ahí tenemos, justamente puse los dos más conocidos, ¿verdad? Tanto el de Android como el de Apple, que son lugares donde se bajan estas aplicaciones, que pueden ser de pago o pueden ser gratuitas. Entonces ya sabemos por qué vamos a elegir aquellas que son de pago, sobre todo para facilitar el acceso. Más riqueza a la descripción que estoy dando, si puedo usar esto. Entonces, vamos a ir dando uno. Una cosa que yo quiero explicar es que estas herramientas que yo voy a mostrar no son las herramientas, ni son las únicas herramientas, sino son las que a mi criterio me han servido dentro de mi experiencia. Esto no quiere decir de que estas nomás se puedan usar, al contrario.
uno tiene que experimentar y algunas veces uno baja una aplicación, no le gusta, borra otra vez, baja otra, compara y dice, no, esta me conviene. O algunas veces yo me caso con una aplicación y en 2 años la aplicación muere, ¿verdad? Ya no tiene actualización y tengo que buscar otra aplicación que me pueda dar las mismas prestaciones que esa aplicación. Entonces, esta es una humilde opinión desde el trabajo de campo que en algún momento en las investigaciones tuve que asesorar y pueden ir cambiando y van a ir cambiando. Obviamente, ustedes saben que cada día hay nuevas tecnologías. Entonces, en la entrevista, la primera herramienta que quiero contarles que tienen ustedes a mano y que casi todos tenemos es justamente este bichito que tenemos acá. ¿Por qué es tan útil el teléfono celular hoy en día? Porque convengamos que los teléfonos celulares de ahora, hasta el que es más baratito, tiene cosas que los teléfonos celulares de antes, cuando nosotros empezamos a crear unos ladrillos de este tamaño, no tenían. Justamente, ¿cuál es la clave que le hace tan potente al celular de hoy en día? Tienen más herramientas y sobre todo el tema de la cámara y del micrófono. El micrófono de un celular tiene un desarrollo tecnológico tan alto que da muchísima calidad al sonido, y no solamente da calidad al sonido, sino también aísla los sonidos de afuera. No sé si alguna vez ustedes probaron hacer una videollamada desde una computadora y sale hasta el sonido del perrito que está ladrando en el vecino, ¿verdad? Porque el micrófono capta todo el sonido ambiente. Sin embargo, cuando nosotros hablamos en un celular, ¿cuál es la diferencia entre el micrófono de esta computadora y el micrófono de un celular? El micrófono del celular se centra en tu voz, o sea que elimina el sonido ambiente, y eso le hace una herramienta clave para poder grabar tantas entrevistas. 2 cosas podemos grabar: las entrevistas, podemos grabar esta charla que estamos teniendo acá, y podemos grabar también mi propia opinión. O sea, yo me voy a la comunidad y puedo ir describiendo lo que veo y puedo ir grabando, porque después yo me voy a olvidar. Convengamos que el científico lo que hace después es ir a hacer un informe, pero cuando uno se sienta a hacer informe, si no tiene esta herramienta, ¿cómo se va a acordar de todo lo que vio? Porque vio muchísimas cosas. Entonces, una forma de recabar los datos a través de esto. Y el tema de las cámaras también, que tienen muy buena resolución y ajuste automático, ¿verdad? Sobre todo las cámaras traseras son las que tienen una definición mayor y nos sirven mucho para poder recolectar esta información. Entonces, ¿qué hacemos con esa información que tenemos? ¿Qué hacemos de ese cúmulo enorme de información? Usted me va a decir, profesor, pero lo que pasa es que mi celular 1 giga nomás tiene, y yo hago la entrevista y mi celular ya muere. Entonces, por eso es importante aprender a trabajar en la nube, ¿verdad? O enviar los datos a la nube. Y quiero presentarles 2 plataformas gratuitas muy interesantes donde ustedes pueden enviar todo lo que vayan grabando y disponibilizar, darle el nombre que quieran, hacer carpetas, poner listas de reproducción. Inclusive ustedes pueden grabar las clases de los profes y pueden ir guardando esto para escuchar o compartir a través de links que pueden ser redes sociales, lo que quieran. Lo pueden ir haciendo sin ningún problema. O sea, no creo que haya ningún profesor que se niegue a que ustedes pongan acá, ¿verdad? Y se pueda estar grabando lo que el profesor diga, y muchas veces es muy útil. Algunos profes nos entusiasmamos hablando y no mostramos tanto contenido, ¿verdad? Y hay otros profes que sí, de repente es más útil lo que pueden proyectar. Entonces, cada profesor tiene su forma de hacer eso. Entonces, la primera plataforma que quiero, las 2 son SoundCloud y iVoox. Son 2 plataformas gratuitas y tienen los siguientes servicios. El primero es el formato de streaming o transmisión en vivo, o sea, esta charla que pudiese estar transmitiendo en vivo, transmisión diferida por canal, y que puedo tener mi cuenta personal de profesor, por ejemplo. Ustedes pueden tener su cuenta del curso de ustedes y pueden estar almacenando la grabación de todas las clases o de los contenidos que ustedes quieran, y pueden también, así como en YouTube, ir seleccionando algunos canales que son interesantes. Y voy a ir mostrándoles cada uno de estos 2. Por ejemplo, iVoox, ustedes pueden darle un filtro de qué tipo de información o de canal quieren que les sugiera. Entonces pueden poner cosas de política, de historia, de psicología, de arte, turismo, lo que ustedes quieran. Entonces él le va a sugerir contenido igualito que YouTube. Ustedes ven que YouTube, de acuerdo a lo que ustedes vayan abriendo, ¿verdad?, le va sugiriendo canales. Bueno, esto funciona de una manera similar.
La diferencia entre iVoox y SoundCloud es que iVoox tiene por ejemplo, tiene muchos audiolibros. Hay gente muy interesante que se toma su tiempo y lee un libro. Ustedes pueden buscar, por ejemplo, por autor, y existió alguien que agarró y leyó todo el libro y se grabó y alzó. ¿Sí? Entonces hay muchos audiolibros, hay programas de televisión, por ejemplo, hay documentales, hay programas que se emiten por canales abiertos o canales cerrados que están en iVoox. Ustedes pueden ir buscando por temática también. Hay muchísimo contenido sobre psicología, sobre tecnología, lo que ustedes quieran. Pueden ir haciendo búsqueda por temas, búsquedas temáticas. Ahí tienen, por ejemplo, esos son los canales que son, digamos, les tira como sugerencias cada vez que ustedes pongan qué tipo de canal quieren. Hay canal de música, canal de chistes, de todo lo que ustedes pueden imaginarse. Después tenemos SoundCloud. SoundCloud es más utilizado para transmitir el sonido en alta fidelidad. Entonces, por ejemplo, acá tenemos los mejores DJs del mundo, hacen su música y cuelgan en SoundCloud, porque acá permite más almacenamiento con mayor fidelidad. Entonces aquí de repente la gente entra a buscar más música, pero también yo puedo crear mi canal y puedo alzar en SoundCloud lo que yo grabo. Si ustedes se dan cuenta, creo que la próxima, aquí tengo la opción de subir. Acá, subir. Entonces yo puedo ir haciendo también con carpeta o con listas de reproducción, puedo ir subiendo el contenido que yo mismo voy produciendo. Entonces yo esta misma charla podría grabar, entonces ese archivo de sonido puedo disponibilizar y yo puedo ver con quién comparto también, y si es público o privado, al igual que en YouTube también. Entonces son las dos plataformas para disponibilizar archivos de sonido. Luego tenemos las plataformas que nos ayudan a poder tener interacción a distancia, o las famosas teleconferencias o videollamadas. Y las dos aplicaciones que hoy les sugiero son WhatsApp, que hace poco nomás tiene las videollamadas, y el otro es Hangout, que es el de Google, y vamos a ver cuál es la diferencia. Por ejemplo, WhatsApp es ideal si es que la videollamada va a ser una entrevista de tú a tú, por ejemplo. Yo le veo a la persona me ve a mí y puedo establecer eso. Y puedo agregarle hasta 3 personas más. O sea, la videollamada de WhatsApp permite solamente que 4 personas puedan interactuar en una misma llamada. Sin embargo, Hangout tiene un entorno más parecido a un aula virtual. Por ejemplo, el que genera la videollamada puede darle el micrófono a los demás si quieren opinar, o puede silenciar el micrófono, inclusive si hay alguien que está incidentando, porque también tiene un chat, puede sacarle a esa persona, puede convidar por un link, y también Hangout se puede vincular con YouTube como para hacer una transmisión en directo. Imagínense que nosotros pudiésemos esta misma charla transmitir en directo y nuestras sedes de todo el interior pueden ver, por ejemplo, a través de YouTube, pero eso hubiese sido factible si tenemos micrófonos que hacen que llegue mejor de repente esto y podamos transmitir el contenido de la pantalla, por ejemplo. O sea, es muy potente realmente, pero tenemos que tener un poquitito más de manejo de tecnología, ¿verdad? Porque esto es todo gratuito también, solo depende de que tengamos internet, que creo que es otra falencia de nuestra facultad, ¿verdad? Tenemos que tener un buen internet para poder sacarle el jugo. A ver, un poquito otra cosita. Entonces, también yo puedo establecer de que el Hangout sea solamente una llamada de voz, no precisamente necesito video. Hay veces que el ancho de banda no me permite hacer una llamada con video porque se corta todo, entonces yo puedo eliminar el video y solamente nos escuchamos. Puedo convertir formatos de video, porque algunas veces lo que yo grabo en mi celular no se reproduce en el otro celular, entonces yo puedo convirtiendo ADI en JPG, en otros formatos de video para poder adaptar también. De repente a esta charla, por ejemplo, imagínense lo espectacular que es. Otra opción que tenemos sería entonces el formato streaming o transmisión en vivo, pero también podemos hacer tipo así, yo quiero editar mi video porque hay alguna actividad que tengo, entonces yo quiero editar mi video, quiero recortar y o quiero ponerle subtitulitos, porque hay veces que ayudan mucho los subtitulitos, y hay alguna gente que por ahí trabaja también todo el tema de accesibilidad, entonces puede hacer toda una con los subtítulos se pueden hacer ¿cómo
los zócalos, ¿verdad? No solamente para la información, sino para la subtitulación. O sea, yo puedo, inclusive para las personas que no pueden oír, yo puedo estar pasando eso en texto, ¿verdad? Y puedo enriquecer aún más el material. O sea, yo puedo trabajar la accesibilidad del material. YouTube tiene una aplicación propia en donde yo puedo recortar los videos, le puedo pegar de nuestro teléfono, que lo que decía, para que nuestro teléfono no se vuelva loco con tanta información, lo que vamos a hacer es descargar la información del teléfono en una nube que me va a permitir liberar la memoria del teléfono. ¿Sí? Bueno, esta vez entonces voy a tener que decir los efectos de la gente que no estuvo en la clase. Es la aplicación de Google Drive en su versión de escanear documentos, que me permite sacar una foto de un documento, me permite recortar esa foto con el dedo, yo le puedo marcar el área que quiero conservar y me permite guardar en blanco y negro o en su versión en colores de acuerdo a qué es lo que yo quiero recuperar, y puedo ir generando más páginas y guardarlas todas juntas en un solo archivo. Lo lindo de esta aplicación es que no usa internet si nosotros no le pedimos. Lo que hace es, se acuerda de todas las fotos, te genera un documento previo que vos podés ponerle un nombre para encontrarle más rápidamente con la extensión PDF, y tiene como una flechita que vos, si tocas esa flechita, él sube usando tu internet, y si no, él espera a que haya wifi para empezar a alzar. O sea que es muy bonito, no te usa el internet si vos si no le pedís, pero te da la opción de poder hacerlo si querés. Audio solamente. Okay. En cuanto a las encuestas y censos, entonces, la propuesta es Google Form. Google Form, el formulario de Google, es muy interesante porque podemos programar para usarlo de muchas formas distintas. Podemos hacer desde un examen que autocalifica, así como la gente puede entrar, rendir y puede saber ya cuánto hizo de forma automática, pero también puede recolectar información. Más de uno seguramente ya asistió a alguna o completó algún formulario, alguna encuesta, ¿verdad? Que le mandaron por correo o por link, seguramente, porque esto es muy utilizado hoy en día. Entonces, ¿qué se puede hacer con esto? Fíjense, permite la identificación por correo electrónico. Hay veces que en la investigación es demasiado importante determinar quién es el que dio la información, y otras veces es importante no identificar porque necesitamos la privacidad. ¿Para qué yo quiero identificarla a una persona? Para que no haga múltiples, digamos, no dé múltiples respuestas. En la investigación eso es un sesgo porque una misma persona no debería poder cargar más de una vez la encuesta. Entonces por eso de repente yo puedo identificarla por correo electrónico. Pero ¿cuál sería la desventaja de hacer eso? Si yo le pido que ponga el correo electrónico para poder cargar la encuesta. Atentar contra su privacidad. Sí, pero algo más sería que la persona no tenga correo electrónico de Gmail, por ejemplo. Entonces no puede entrar a completar si no tiene eso. Entonces eso es excluyente. Vos le estás sacando a la gente que no tiene su correo electrónico, o no se acuerda o no usa. Puede ser. Entonces por eso lo ideal sería que si nosotros queremos después en la planilla donde se tabuló los datos identificar las respuestas dobles, un tipo de sesgo en la investigación, yo puedo ponerle un número un número identificatorio a cada usuario. Entonces yo cargo que es la encuesta del sujeto 1 o la encuesta del sujeto 2, y si encuentro 2 o 3 respuestas del sujeto 1, yo puedo ir eliminando y quedarme solamente con la primera respuesta. Por ejemplo, si fuese autoaplicada. Autoaplicada, ¿qué quiere decir? Que ustedes le van a mandar el cuestionario y la persona va a completar todo. Autoaplicado. Después existe la otra opción. ¿Qué hacemos con la gente que no tiene internet? ¿Qué hacemos con la gente que no tiene celular? Porque puede ser también que la gente que yo voy a entrevistar no tenga celular. Entonces, ¿qué puede ser que hagamos? Le damos el nuestro. ¿Cómo? Y le damos el nuestro para que complete. Sí, pero ¿y qué pasa si la persona no sabe usar el celular? ¿Le explicas? Por ejemplo, una abuelita de 80 años que no sabe usar el celular. ¿Cómo vas a obtener la información? Y le preguntas y bueno, nos marca. Ahí está. Entonces, en ese caso, el investigador se convierte en encuestador. O sea, yo voy a agarrar y voy a empezar a llenar los datos. Y voy a poner entonces, por ejemplo, voy a la casa 1, pongo casa 1 para identificar y cargo los datos de la casa 1. Enviar, eso se envía y automáticamente ya se tabula. Me voy a la casa 2,
y empiezo, casa 2 y entonces una misma persona puede cargar, o sea, yo puedo programar para que un mismo encuestador pueda cargar la cantidad que sea de encuestas, en este caso, ¿sí? De encuestas o entrevistas, porque puede ser también entrevistas. También es importante recordarles que después vamos a mirar qué tipo de preguntas yo le puedo programar para que reciba el tipo de respuestas también, pero van a ver que se puede enriquecer con fotos y con audio, o sea que yo puedo, dentro de la misma, por ejemplo, que mi entrevista tenga que ver con las condiciones de vida del hogar, y yo puedo poner un apartado donde yo pueda sacar una foto y también cargar eso como un agregado, o hacer una nota de voz. Yo me grabo o le grabo a la persona, hago una nota de voz y se adhiere también como un dato de esa entrevista de esa casa. O sea, se puede enriquecer los datos, no solamente datos numéricos o cuantitativos, sino esto se puede enriquecer con datos cualitativos, porque en este caso una opinión, una foto, un video es un dato cualitativo, ¿verdad? Que me va a ayudar a describir lo que yo estoy queriendo describir. Bueno, acá conoces el momento en el que el individuo responde. Esto es más para... Yo puedo cerrar en cualquier momento para que la gente deje de responder, ¿sí? Y todo esto puedo trabajar en una planilla. Puedo trabajar sobre los duplicados. En ese caso se dice en investigación que lo que se está trabajando es una base de datos cruda. Vos estás trabajando para eliminar los sesgos. O sea, eliminas todas las inconsistencias, eliminas las respuestas digamos duplicadas, eliminas las respuestas incompletas y solamente trabajas con aquellas que te van a poder ayudar a comparar los datos. Este es un ejemplo de cómo se programa una respuesta. Una pregunta yo acá y yo le voy a pedir el tipo de respuesta que quiero. Por ejemplo, si quiero que la persona se explaye y que me escriba, yo le podría poner una respuesta de párrafo. Pero si solamente le estoy preguntando su número de cédula o si solamente le estoy preguntando su nombre, le voy a poner respuesta corta. Si las opciones van a ser de varias respuestas y una sola puede poner, por ejemplo, acá yo puedo poner sexo, ¿verdad? Varón, mujer. Solamente una puede elegir, entonces en selección múltiple dejo para que ellos elijan también. Casilla de verificación es para que haya varias opciones y se pueda elegir más de una opción. O sea, tenés 5 y se pueden elegir las 5 si querés, desde 1 hasta 5. Lista desplegable es igual que selección múltiple, pero queda como un menú que si no hacemos clic encima no se despliega. Sin embargo, en selección múltiple sí se despliega. Luego podemos usar escalas lineales, por ejemplo la escala de Likert, ¿verdad? 1 es completamente de acuerdo, 5 es completamente en desacuerdo o viceversa, ¿verdad? 1 es en desacuerdo y 5 en desacuerdo. Entonces puedo ir generando eso también para que la gente me marque en escala de Likert. Y después puedo utilizar también una opción muy interesante, es esta, que es lo que se conoce como hibridación de variables. Yo puedo poner más de una variable en una misma pregunta. Y entonces puedo ver, por ejemplo, digo, la opinión de ustedes sobre esta disertación. Digo, uso del tiempo, bueno, excelente, bueno o desastre. Manejo del tema, ¿verdad? La misma cosa, bueno, muy bueno, desastre. Y acá yo puedo poner para que se seleccione más de una. Por ejemplo, puedo poner acá qué es lo que yo creo que se mejore. Entonces pongo otra vez tiempo y tema. Entonces yo puedo ir marcando más de uno también. Entonces eso, combinando, puedo sacar mucho más información que un solo dato. Esto yo puedo compartir después. Ustedes ven acá, puedo compartir por redes sociales, si tengo un aula virtual, etc. Voy a ir más rápido. Luego, otra aplicación que podemos usar en comunitaria, nosotros hablamos de la territorialización. Entonces para eso está la aplicación de Google Maps. Google Maps me permite no solamente ver los caminos o los lugares, sino también me permite medir. Yo de repente quiero medir cuánto mide un basural en la comunidad. Yo puedo con una herramienta Google Maps medir en metros o en kilómetros cuánto queda, por ejemplo, de la casa al centro de salud, o cuánto es lo que la persona tiene que caminar para poder llegar a una escuela. Entonces, todo ese diagnóstico yo puedo estar haciendo con Google Maps desde esa plataforma. Y también me permite ver en capas, o sea, yo puedo ver los caminos y después puedo ver la fotografía desde arriba. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Puedo también generar mis propias, así como ustedes guardan cosas en sus redes sociales, esto me permite guardar lugares. Entonces, por ejemplo, yo estoy trabajando con familias, tengo un proyecto en donde las familias
seleccionadas de acuerdo al riesgo que corren, ¿verdad? Entonces yo puedo poner los lugares de aquellas familias que están en riesgo alto, ¿verdad? Que es familias en seguimiento en rojo. Y dentro de acá entro ahí y me va a marcar en el mapa lo que yo estuve estableciendo como familias de riesgo alto. Puedo hacer lo mismo, riesgo amarillo, yo puedo crear las listas que yo quiera acá para ir guardando diferentes tipos de lugares. Yo puedo, acá puse inclusive práctica comunitaria, ¿verdad? Esta va a ser otra clasificación de otros lugares que voy a ir guardando y no es que va a aparecer todo junto, sino que va a aparecer de acuerdo a la clasificación que yo le fui dando en cada una de las listas. Y yo inclusive le puedo cambiar de color para poder identificarles. Y esto obviamente sabemos que podemos compartir. Esto sería un ejemplo, ¿verdad? Yo puedo marcar en el mapa los lugares y después compartir también. Entonces para territorialización es muy útil. Ahí está también, yo puedo establecer un lugar de reunión o un lugar X y yo puedo compartir a la gente para que poder llegar a través de GPS. O saber cuánto demora, él puede calcular, por ejemplo, cuánto se demora de un punto a otro punto, yendo a pie, yendo en bicicleta, yendo en bus o yendo en vehículo. Tiene cálculos para saber en cuánto tiempo puede una persona llegar. Bueno, y eso se puede compartir, ese es un ejemplo, ¿verdad?, de lo que se puede compartir. Puedo compartir mi ubicación y puedo compartir las ubicaciones que yo estoy necesitando compartir con los demás. Y bueno, entonces los repositorios, estos son algunos repositorios, estos 3 son los que yo ya he probado, estos vi que son gratuitos, pero todavía no probé, no les puedo recomendar, les hablaré de los 3, 1 y 2, Dropbox y Google Drive. La gente ya conoce mucho, ahora estamos probando con la gente de comunitaria Mega, que es un sitio bastante parecido. Hay que crear una cuenta y es esto, tiene como un pendrive y tiene la ventaja de que se puede guardar hasta 50 gigas, porque Google Drive solamente aguanta 15 gigas y Dropbox parece que 1 giga nomás, no sé, creo que cabe en menos porque te quiere cobrar, ¿verdad? Y entonces lo que hasta ahora encontré que es lo que nos da más capacidad de carga es Mega. Te voy a ir pasando, te voy a pasar también. Bueno, hablemos de la sistematización de datos. La sistematización de datos no es simplemente guardar los datos, sino que la sistematización de datos es realmente enriquecer esos datos con comparaciones. Cuando nosotros tenemos un dato que sacamos de la comunidad, lo que hacemos es comparar con otros datos y comparar con la teoría, si estamos haciendo una investigación, para ver si hay una relación positiva o no con la teoría que yo estoy tratando de demostrar, ¿sí? Entonces, para eso, esta aplicación que se llama Evernote. Evernote también tiene su aplicación para celular, se sincroniza entre celular y computadora. Y lo que podemos hacer es lo siguiente: relacionar fotos, videos, audios con entrevistas. O sea, yo tengo un documento y le puedo anexar a ese documento como pegarle. Y se guarda todo en un mismo lugar. Puedo agregar recortes y citas bibliográficas. Esto que yo encontré acá, me fui, hice mi análisis bibliográfico y encontré que tal autor dice de eso tal cosa. Entonces yo puedo recortar la bibliografía, pego y traigo eso y le relaciono con esta nota que ya puse acá arriba. Puedo también guardar mis propias, tiene un lugar para que yo pueda hacer reflexiones. Entonces yo reflexiono de lo que yo vi con lo que yo encontré en la teoría y yo saco mi propia conclusión. Por eso es lo que se hace en la tesis, ¿verdad? En la tesis que se hace, se busca la bibliografía, se hace un trabajo de campo y se junta bibliografía con el resultado de trabajo de campo y se elabora un informe de lo que encontramos, ¿sí? Eso nomás es la tesis, no es mucho, en serio. Guardar comentarios por fecha y etiquetados. O sea, yo puedo ir comentando cosas que se me van ocurriendo. Lo que decía, yo estoy en la comunidad, quiero hacer una nota de voz, hago la nota de voz y le pongo un etiquetado, opinión personal. O le pregunto a una persona, opinión sujeto 1. Y puedo ir guardando eso para recuperar después de forma rápida. Y obviamente eso yo puedo ir relacionando con los otros documentos. Guardar audio, ¿verdad? Usar el calendario y el uso compartido y colaborativo. Ese mismo documento que yo tengo, ese análisis que yo hice, esa foto que yo saqué, yo puedo compartir con otros para que otras personas digan, ¿sabes? Sí, yo sobre esto encontré tal cosa, y me pasa la bibliografía y le pega a la mesa la bibliografía o la reflexión de la otra persona ahí, y eso se va centralizando en un solo lugar. Obviamente en algún momento el investigador y el que hace el diagnóstico se va a sentar a hacer un informe de todo lo que estuvo recopilando. Porque ¿qué es lo que hicimos ahora? En la sistematización de datos comparamos los datos y enriquecimos los datos con diferentes tipos de fuentes y también con fuentes bibliográficas. Eso es lo ideal, ¿verdad?
Bueno, esto es un poco como acá tenemos la nota. Yo puedo hacer notas hechas inclusive a mano, ¿verdad? Le puedo agregar fotos, le puedo agregar notas de voz, le puedo agregar bibliografías, otras fotografías. Es muy intuitivo también y se sincroniza. Lo que ustedes hagan en su celular se sincroniza también con lo que bajen en su computadora. Y bueno, estos son algunos sitios en línea que quería mostrarles rápidamente. Por ejemplo, esta es una calculadora automática. Anteriormente nosotros teníamos que hacer todo un cálculo, decían, tenemos que hacer la tesis. Ay, ¿cuánto va a ser la población? Bueno, nuestra población va a ser 300 personas y teníamos que hacer toda una fórmula para saber cuántas encuestas teníamos que tomar para las 300 personas. Y acá yo directamente le pongo, ¿cuánto va a ser mi margen de error? Yo ponerle, está bien, 10%, mi nivel de confianza, voy a bajar un poco más a 90, perdón, y voy a poner 300 personas. Y 300 personas le doy calcular. Tengo que abrir el internet. ¿Cómo sacaste el internet? Entonces automáticamente me va a calcular la cantidad de encuestas que yo tengo que hacer y me va a poner también la fórmula que yo tengo que pasarle a la persona que me está asesorando. Entonces el profesor se le dice, ¿y de dónde sacaron esto? Y ahí le van a poner de dónde sacaron esto. Un ratito voy a ponerme internet. Ahí. Bien, entonces aquí me dice que mi muestra tiene que ser de 56 personas y me pone la fórmula estadística de dónde se sacó. Entonces el profesor me dice, ¿de dónde vos sacaste este cálculo? Entonces me muestran acá la formulita, cómo hicieron el cálculo, que este sitio hace de forma automática. Obviamente, por ejemplo, fíjense, si yo aumento mi nivel de confianza y dejo 99 el nivel de confianza, ¿el tamaño de muestra va a subir o va a bajar? No, va a subir porque yo necesito más muestras. Fíjate, de 56 pasa a 107. Entonces él va a calcular de forma automática lo que ustedes van a ir necesitando. Otra cosa importante es algunas veces tenemos que hacer la aleatorización de datos. O sea, tenemos un listado y nos dice nuestro tutor que tenemos que hacer de forma aleatorizada, tenemos que seleccionarle. ¿Cómo hacemos eso? La aleatorización vamos a hacerla, en mi época hacíamos con sorteitos, hacíamos todos unos numeritos y íbamos sacando, una forma de aleatorizar, por ejemplo. Pero yo no puedo elegir con mi dedo ni con mi visión porque eso, ahí ya deja de ser aleatorio. Entonces esta herramienta me permite cargar aquí un listado Excel o un listado de Word, le doy a aleatorizar y pasa aquí del otro lado automáticamente aleatorizado. Yo en ese voy a hacer las 107 encuestas en ese orden. Entonces esta es una herramienta también para aleatorizar. Y también les quería mostrar esta página de estadísticas que les muestra en tiempo real estadísticas de salud, estadísticas económicas de todo el mundo y van viendo cuántas personas están naciendo, cuántas personas están muriendo, cuántos litros de agua se está consumiendo ahora, cuántos cigarrillos se fumaron ahora, cuántas iPads se compraron, cuánta gente está en internet, cuántas nuevas cuentas de internet se abrieron, cuántos kilos de basura se están produciendo, y esto en tiempo real. Entonces son estadísticas mundiales que se van actualizando como para que ustedes puedan ir comparando si están estudiando un área problemática, entonces para tener estadísticas mundiales. Cada estadística tiene la fuente de donde está saliendo, ¿sí? Entonces esto también creo que es bastante importante. Fíjense, ahí tenemos social media, ¿verdad? Libros publicados, teléfonos vendidos, usuarios de internet en el mundo, medio ambiente, deforestación, emisiones de CO2, químicos liberados en el medio ambiente. Ahí tenemos alimento, agua consumida, energía renovable, no renovable, de lo solar, combustibles fósiles quemados, ¿verdad? Y tenemos la parte de salud. Ahí tenemos muerte por infecciones, muerte de niños, abortos, tenemos también suicidio, que es un poco nuestra preocupación, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde sacar datos? Hoy en día realmente hay muchos lugares en donde sacar datos y sobre todo actuales, ¿verdad? Que es un poco la preocupación, ¿verdad? ¿De dónde sacamos datos actuales? Y para cerrar, quería mostrarles una nueva aplicación esto voy a pasar. Esto es el Google, el formulario Google. Al responderse, él ya te hace los estadísticos. Entonces uno puede pedirle el tipo de estadístico que quiere y después esto se
se descarga automáticamente en una planilla tipo Excel que yo puedo después trabajar y puedo comparar y puedo hacer inclusive las tablas dinámicas y puedo asociar variables como yo quiera. Pero lo importante que antes teníamos que hacer nosotros, que ahora ya no se hace, es que esto ya se tabula automáticamente. Anteriormente nosotros teníamos que hacer la fotocopia, entregar los formularios, la gente, le hacíamos la entrevista a la gente, traíamos, corregíamos y poníamos variable 1, un palito, variable 2, otro palito, después sumamos los palitos y teníamos que cargar la planilla, de verdad les digo, y eso hoy en día ya no se hace. O nos gastamos en fotocopias o nos gastamos nuestro tiempo también en la tabulación, porque la tabulación es automática, entonces nos centramos en hacer un buen instrumento que realmente recabe la información que yo quiera y después está la comparación estadística, es lo que me va a dar realmente el análisis potente de lo que yo necesito. Y bueno, en cuanto a la actualización de datos, esta es una aplicación nueva de Google que lo que hace es juntar datos de canales de internet, de uso de internet, y también yo puedo generar mi propia base de datos y alimentarlo con una planilla Excel, y lo que va a hacer es hacer este tipo de cosas, porque como Google sí tiene mapas, entonces yo puedo hacer mapeos con estadísticas, puedo hacer comparativos, por ejemplo, tablas dinámicas con diferentes tipos de estadísticos en un mismo informe, y en la medida en que eso va a ir cambiando, esto se va a ir actualizando automáticamente. Entonces, esto también, digamos, este es lo último que tiene ahora de análisis Big Data Google. Fíjense, acá por ejemplo yo puedo comparar la cantidad de correos que se enviaron, la cantidad de personas que vieron el canal y la cantidad de personas que hicieron clic en el canal, ¿sí? Entonces se hace todo un comparativo y fíjense cómo se puede comparar con histogramas, con barra de frecuencia y tablas en un mismo informe. Entonces es más fácil de darse a entender, porque el problema que nosotros tenemos investigadores es que formato de gráfico uso. ¿Qué uso? ¿Uso una torta? ¿Uso un histograma? ¿Uso una barra? Eso ya pasó, ¿verdad? Yo puedo usar todo para que la persona que entiende mejor con una torta, entienda con la torta. La que quiere mirar en la tabla, va a mirar en la tabla. El que quiere entender por histograma, puede entender en el histograma, y uso todo junto para hacer el análisis de esos datos. Ahí tenemos nuevamente, puedo usar esas barras con el mapeo de zonas también. Y bueno, entonces, para finalizar, ¿qué es lo que tenemos que tener para que funcionen estas herramientas? Nuestros dispositivos, sean computadoras o celulares, tienen que tener mantenimiento. O sea, nuestros sistemas operativos tienen que estar actualizados, y si tienen alguna aplicación, tienen que actualizar también la aplicación. Porque alguna vez se pasa que nunca usan la aplicación y justo cuando van a usar la aplicación, abren ese y dicen, tienen que actualizar, ¿verdad? Entonces eso también tenemos que ir actualizando, tenemos que tener espacio disponible. Hoy por ejemplo ya no me puedo seguir grabando porque ya no tengo espacio disponible, entonces tenemos que tener espacio disponible y acceso a internet, pero eso no es una condición sine qua non hacer, porque podemos juntar la información y cuando tenemos internet podemos ir descargando en la nube. O sea, eso hasta en las plazas y los shopping tenemos internet abierto, así que no es una opción decir yo no tengo internet, porque podemos tener internet. Y bueno, entonces, las herramientas para un diagnóstico, acuérdense, siempre tienen que tratar de ser colaborativas, porque lo importante es que haya participación. La participación debe asegurarse de que nosotros podamos hacerle hablar a todas las personas, tengan o no tengan celular, sean grandes, chicas. Tenemos que eliminar las dificultades de acceso. Y entonces, esto es un palito que da para hablar más, pero ya dejo nomás eso para después y me quedo a las órdenes de ustedes para alguna preguntita. Esta clase no es para una demostración, sino simplemente para que ustedes vean que hay curioseen. Acá ya les muestro que hay, y cada uno después quiero que me diga, profesor, hasta que yo encontré otra aplicación que hace algo mejor de lo que otra gente. Esa es la idea. No es que usemos esto como algo que es así, sino que despertar la curiosidad, sí. ¿Conoces Atlas T? Atlas T, sí, escuché. Bueno, no uso, pero escuché. Sí. Profe, ¿conoces ahora, o sea, salió hace como 3 o 4 años, Chromebook? Creo que es como un sistema operativo que hizo Google para computadoras, para netbooks y eso. Escuché, pero no usé tampoco, sinceramente no conozco eso. Sobre las aplicaciones que vieron hoy, ¿les parece aplicable, potable, utilizable, interesante? No. Yo uso. ¿Sí?
¿verdad? Que tenemos tanto en nuestra mano y muchas veces porque no conocemos nomás no usamos, porque si supiésemos sacarle todo ese jugo, realmente hiciésemos cosas mucho más interesantes. Tanto para la investigación como para el trabajo campo que hacemos, sobre todo nosotros que estamos comunitarios por la comunidad y eso algunas veces se nos pierden muchos datos porque en el momento no podemos guardar. Y bueno, muchísimas gracias. Hagan la lista, por favor, antes de retirarse mis alumnos que tenían clase conmigo hoy para mi público. Bueno, muchísimas gracias.